La puerta principal de la casa Harrington se cerró de golpe con tanta fuerza que la lámpara de cristal tembló sobre el vestíbulo de mármol. Víctor Harrington no notó el eco que recorrió la mansión. Él había traído la tormenta consigo. Su abrigo negro estaba mojado por la lluvia fría. Tenía la mandíbula rígida y todavía sostenía en la mano el teléfono de la llamada que le había arruinado la tarde. La directora de la Academia Saint Aurelia le había hablado con palabras cuidadosas, de esas que la gente usa cuando teme a un hombre rico más de lo que respeta a un padre. Le dijo que Emma no había hablado en todo el día. Le dijo que Noah se había encerrado otra vez en el baño por dolor de estómago, y dijo, con una pausa que sonó casi como una acusación, que los niños parecían estar más tranquilos cada vez que el ama de llaves iba a recogerlos. Aquella sola frase persiguió a Víctor durante todo el tráfico como un cuchillo clavado bajo las costillas. Él era Víctor Harrington, dueño de hoteles, torres, complejos privados y de media línea de edificios al otro lado del río. Pagaba a los mejores médicos, pagaba a los mejores tutores, pagaba clases de arte, equitación, piano y una habitación llena de juguetes que nadie tocaba. No pagaba a un ama de llaves para que se volviera importante. No pagaba a nadie para llenar el vacío que su esposa muerta había dejado atrás. Para cuando su chofer detuvo el coche frente a la mansión, Víctor estaba listo para poner la casa en orden por la fuerza, si era necesario. Cruzó el vestíbulo sin quitarse los zapatos. El personal desapareció antes de que él llegara hasta ellos. Todos en aquella casa conocían el sonido de su silencio. Era peor que un grito. Pasó junto al comedor formal, junto a los retratos de antepasados que nunca sonreían, y avanzó hacia el antiguo pasillo de servicio, donde una luz parpadeaba bajo una puerta que debía estar cerrada con llave. Entonces escuchó risas. No una risa educada, no la risa fina y nerviosa que Emma a veces ofrecía a los adultos, que hacían demasiadas preguntas. Risas reales, pequeñas, sin aliento, desordenadas, imposibles dentro de aquella casa helada. Víctor se detuvo. Durante un segundo casi no abrió la puerta, porque aquel sonido le hizo algo cruel. Le recordó a Isabel. Su esposa se reía así antes del accidente, antes de la lluvia, antes de que un agente de policía se presentara en la entrada y pronunciara las palabras que partieron su vida en dos. Luego recordó la llamada de la escuela, y la ira regresó como una armadura. Empujó la puerta y la abrió. El cuarto de lavandería era un caos. Toallas tibias formaban una montaña en el suelo. Un cuenco de harina estaba junto a una bandeja de galletas rotas. Farolillos de papel colgaban de una cuerda, cada uno pintado con estrellas torcidas. En el centro de la habitación, Clara Bell, el ama de llaves que él había contratado 6 meses atrás, estaba arrodillada sobre las baldosas con harina en la mejilla y una cuchara de madera en la mano. Frente a ella estaba Emma, de 8 años, con pintura en los dedos y una sonrisa que Víctor no había visto en casi 2 años. A su lado, el pequeño Noah reía tanto que tenía que sujetarse el estómago, pero no de dolor. Al principio nadie se movió. Los niños se quedaron congelados, con caras de culpa. Clara bajó lentamente la cuchara. Tenía 34 años. Era callada, sencilla de esa manera en que las personas se vuelven sencillas cuando han aprendido a no pedirle demasiado a la vida. Su uniforme gris estaba limpio por las mañanas y cansado al anochecer. Llevaba el cabello castaño sujeto en la nuca. Tenía los ojos serenos de alguien que ya había sobrevivido a la pérdida de algo precioso. Víctor nunca se había molestado en preguntarle qué es esto, dijo él. Su voz fue baja, pero llenó la habitación. Noah dejó de reír. Emma escondió sus manos pintadas sobre el regazo. Clara se puso de pie, no con prisa, no a la defensiva, sino con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera asustar a los niños. Señor Harrington dijo, lo siento, los niños tuvieron una tarde difícil. Estábamos horneando las galletas que su madre solía hacer. Solo íbamos a limpiar todo antes de la cena. Las que su madre solía hacer, repitió Víctor. Las palabras ardieron. ¿Quién te dio permiso para traerla a esta habitación? Emma lo miró entonces, y algo extraño ocurrió. Sus labios se separaron. Durante meses le había respondido con asentimientos, encogimientos de hombros y susurros mínimos. Ahora dijo, «Papá, por favor, no te enojes». Clara nos estaba ayudando a recordar sin que doliera. La habitación quedó completamente inmóvil. Víctor oyó la lluvia golpear la ventana estrecha.
Oyó su propia respiración. Su hija había dicho una frase completa, y lo primero que usaba para decirla era defender a la mujer a la que él estaba a punto de castigar. Eso debería haberlo ablandado. En cambio, lo asustó. El miedo de Víctor siempre se vestía de control. Subán dijo. Noah buscó la mano de Clara. Víctor lo vio y sintió que algo desagradable se le retorcía en el pecho. Dije que subieran. Los niños obedecieron. Emma miró hacia atrás una sola vez. Clara no se movió hasta que ellos se marcharon. Entonces Víctor dio un paso más cerca. Tú estás aquí para limpiar mi casa. No estás aquí para jugar a ser madre de mis hijos. Clara bajó los ojos, pero su voz no tembló. No estaba tratando de reemplazar a nadie. Cruzaste una línea. Estaban llorando cuando llegaron a casa. Eso no es asunto tuyo. Por primera vez, Clara lo miró directamente. Se volvió asunto mío cuando nadie más los escuchó. La frase lo golpeó con más fuerza que una bofetada. Víctor se volvió porque de pronto tuvo miedo de lo que su rostro pudiera mostrar. Estás despedida, dijo. Empaca tus cosas esta noche. Mi abogado arreglará la indemnización. Clara palideció, pero solo asintió. Antes de que pudiera salir, Víctor tomó la carpeta que había traído del coche. Dentro estaba la escritura de la vieja posada Sparrow, una propiedad quemada al borde del pueblo, inútil desde el incendio posterior al funeral de Isabel. Él había pensado demolerla. Ahora, en un acto frío de orgullo, dejó los papeles sobre la mesa. Toma esa ruina si quieres un lugar donde jugar a ser salvadora. Para mí no vale nada. Clara miró la escritura, luego lo miró a él. No es nada, susurró. Para mí sí lo es, dijo Víctor. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, suscríbete al canal, porque aquí compartimos historias que nos recuerdan que la bondad todavía puede cambiar vidas. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia hoy, porque lo que Víctor Harrington no sabía era que no le había dado a Clara una ruina. Le había dado el único lugar roto que todavía guardaba el último sueño de su esposa, y lo que ella construiría allí algún día devolvería la vida a sus hijos, haría llorar a todo un pueblo y obligaría al hombre más rico de la ciudad a arrodillarse entre las cenizas de todo lo que creía que el dinero podía reemplazar. A la mañana siguiente, la casa Harrington volvió a verse perfecta. Las toallas estaban dobladas, la harina había desaparecido, los farolillos de papel ya no estaban en la lavandería, como si aquella pequeña rebelión de calor nunca hubiera ocurrido. El desayuno esperaba bajo cubiertas de plata en el comedor. La larga mesa reflejaba la luz pálida de las ventanas, tan pulida que Víctor podía ver su propio rostro en la madera. Odiaba lo que veía allí, pero miró de todos modos. Emma estaba sentada a un lado, Noah al otro. Entre ellos había suficiente espacio para que desapareciera una vida entera. Ninguno de los niños tocó la comida. Emma mantenía las manos debajo de la mesa, probablemente ocultando los últimos rastros de pintura que Víctor había ordenado a una criada que lavara. Noah miraba la silla donde Isabel solía sentarse los domingos, con el cabello suelto, la bata mal anudada y la voz llena de música suave, mientras regañaba a Víctor por atender llamadas antes de los panqueques. La silla llevaba 2 años vacía, pero Víctor todavía se negaba a retirarla. La ausencia, había aprendido, podía convertirse en un mueble. Clara entró con una pequeña maleta a su lado. Se había quitado el uniforme gris y llevaba un vestido azul sencillo. Eso la hacía parecer menos parte del servicio y más una persona. A Víctor también le molestó. Ella dejó un aro de llaves sobre el aparador. Me iré después de despedirme de los niños, dijo. No hará falta, respondió Víctor sin levantar la vista. El tenedor de Emma se le resbaló de la mano y golpeó el plato. El sonido hizo que todos se estremecieran. Noah empujó su silla hacia atrás. No, dijo, pequeño pero claro. Víctor lo miró fijamente. Noah casi nunca lo desafiaba. Clara miró al niño con una bondad de advertencia, esa que decía que el valor no debía hacer que un niño fuera castigado. Pero Noah ya estaba llorando. Ella no hizo nada malo. Víctor sintió a los sirvientes escuchando desde el pasillo. Odiaba que lo presenciaran dentro de su propio fracaso. Noah, siéntate. No. Su hijo negó con la cabeza. Me duele el estómago cuando ella no está. Basta. Duele porque la casa se vuelve fría. La frase era infantil e imposible, y sin embargo encontró la parte más profunda de Víctor y presionó allí. La casa sí se volvía fría, no por la temperatura. El sistema de calefacción era excelente, pero después de que Isabel murió, Víctor eliminó de sus vidas todo lo impredecible.
Nada de música fuerte, nada de hornear después de la hora de dormir, nada de picnics en el jardín bajo la lluvia, nada de cojines en el suelo, nada de cantar en los pasillos. Él lo llamaba estabilidad. Sus hijos habían aprendido a llamarlo frío. Clara cruzó la habitación y se arrodilló a varios pasos de Noah, con cuidado de no tocarlo sin permiso. «Escucha a tu padre», dijo suavemente. «Él te ama, incluso cuando olvida cómo demostrarlo». Víctor casi le dijo que se detuviera. No lo hizo, porque Emma lo miraba con una expresión que no podía soportar. No era odio. El odio habría sido más fácil. Era decepción, antigua y cansada, en el rostro de una niña. Clara se despidió desde donde estaba arrodillada. No los abrazó. Solo extendió ambas manos, con las palmas hacia arriba. Emma puso sus dedos pintados en una mano. Noah puso su mano temblorosa en la otra. Clara susurró algo que Víctor no alcanzó a oír. Luego se levantó, tomó la escritura de la mesa y salió de la mansión con la maleta, rodando detrás de ella como un veredicto silencioso. Durante 3 días, Víctor intentó restaurar el orden. Reemplazó a Clara por 2 nuevas criadas y una especialista certificada en cuidado infantil que llegó con carpetas, horarios y una sonrisa tan limpia que parecía fabricada. Llamó al pediatra por el dolor de estómago de Noah. Llamó a la terapeuta del habla de Emma y exigió sesiones más frecuentes. Envió un correo a la directora y pidió informes escritos 2 veces por semana. Dobló el horario de actividades de los niños porque creía que un niño ocupado tenía menos tiempo para sufrir. Para el 4.º día, Emma había dejado de hablar otra vez. Para el 5.º, Noah despertó a las 3 de la mañana acurrucado en el suelo del baño, sollozando que tenía una piedra dentro del vientre. Víctor lo llevó a la cama, llamó al médico y permaneció inútilmente de pie mientras el niño se aferraba a la manta. El médico no encontró fiebre, ni infección, ni una causa física clara. «Los niños pueden cargar las emociones en el cuerpo», dijo con cuidado. Víctor le dio las gracias y terminó la llamada antes de que la ira lo delatara. Más tarde esa noche, se detuvo fuera de la habitación de Emma y la oyó susurrar. Por un segundo imprudente pensó que hablaba con él, pero la puerta estaba entreabierta lo suficiente para verla en el suelo junto a Noah, sosteniendo un farolillo de papel que seguramente había escondido bajo la almohada. Ella decía: «Clara dijo que las luces no hacen desaparecer la oscuridad, solo nos recuerdan que no estamos solos dentro de ella». Noah preguntó: «¿Se fue para siempre?». Emma no respondió. Apretó el farolillo contra su pecho. Víctor retrocedió como si hubiera entrado en una habitación donde no tenía derecho a estar. Volvió a su despacho, sirvió whisky y no lo bebió. El vaso intacto quedó junto a una fotografía enmarcada de Isabel en la posada Sparrow, tomada años antes del incendio. Ella estaba bajo el letrero de madera con ambos brazos abiertos, riéndose de algo fuera del encuadre. Víctor había evitado aquella fotografía durante meses. Ahora sus ojos fueron hacia ella contra su voluntad. La posada Sparrow había sido la herencia de Isabel, aunque herencia era una palabra demasiado grandiosa para un pequeño edificio junto al río, con 12 habitaciones, un porche torcido y una cocina que olía a canela. Su abuela la había abierto para viajeros que no podían pagar los grandes hoteles que hombres como Víctor poseían. Isabel la había amado más que a todos los resorts de él. Solía decir que cada pueblo necesitaba un lugar donde las personas solitarias pudieran entrar sin sentirse pobres. Víctor le había prometido ayudar a restaurarla. Había prometido muchas cosas antes de que el trabajo se volviera más ruidoso que el amor. Después de la muerte de Isabel, una tormenta golpeó la vieja posada. Un cableado defectuoso produjo chispas en el ático. Al amanecer, el techo se había derrumbado y las ventanas eran agujeros negros. Víctor estuvo de pie bajo la lluvia, mirando cómo el humo se elevaba del lugar que su esposa había amado. Llegaron reporteros, porque los reporteros aparecían dondequiera que su nombre pudiera imprimirse. Les dijo que la estructura sería evaluada. Luego cerró la verja con llave y nunca volvió. Cuando le dio a Clara la escritura, había querido librarse de un recuerdo. También había querido herirla. La crueldad de esa verdad se sentó con él ahora, indeseada y precisa. Se dijo que ella vendería el terreno a un promotor por el pequeño precio que pudiera conseguir. Se dijo que aquello era más generoso de lo que ella merecía. Sin embargo, al amanecer la curiosidad se había convertido en irritación y la irritación en una orden.
Le pidió a su asistente que averiguara qué había hecho Clara Bell con la propiedad. El informe llegó 2 días después. Ella no la había vendido. Había presentado documentos para reabrirla como cocina comunitaria y casa de alojamiento, pendiente de inspección. Víctor leyó el mensaje 2 veces y luego soltó una risa sin humor. «Imposible», dijo al despacho vacío. La posada Sparrow era madera carbonizada, pisos arruinados, vidrios rotos e impuestos atrasados que él había pagado solo porque la transferencia de la escritura lo exigía. Ningún banco prestaría dinero a Clara. Ningún contratista trabajaría para ella sin pago. Nadie invertiría en una mujer que llegó con una maleta y una llave vieja. Pero Víctor no entendía lo que la gente ofrece cuando falta el dinero y queda la gratitud. La hermana de Clara llevó mantas de su iglesia. Un carpintero jubilado llamado Thomas Vale reparó la baranda del porche porque Clara una vez se había sentado con su esposa moribunda en el hospital cuando ningún familiar pudo ir. El panadero donó pan del día anterior. Un conductor de autobús escolar llevó pintura que sobraba del depósito. Adolescentes que buscaban horas de voluntariado limpiaron el jardín y encontraron, bajo malezas y ceniza, el sendero de piedra que Isabel ya había colocado con sus propias manos. Clara trabajó junto a ellos desde el amanecer hasta la noche. Dormía en la habitación menos dañada, bajo una colcha que olía a humo por más veces que la ventilara. Su hijo Eli llegaba después de la escuela, un niño delgado de 7 años con ojos solemnes y una bufanda verde que usaba incluso cuando hacía calor. Eli también conocía el duelo. Su padre había muerto en un accidente de almacén, y durante casi un año después de aquello, el niño dejó de hablar con todos menos con Clara. Ella había aprendido entonces lo que Víctor se negaba a aprender ahora, que el silencio no era vacío. A veces el silencio era una puerta cerrada, y el amor tenía que sentarse pacientemente afuera. El primer sábado, Clara colocó una mesa en el comedor quemado de la posada. Las paredes todavía estaban ennegrecidas sobre las ventanas. El techo estaba cubierto con tablas provisionales. La lluvia caía en 2 cubos junto a la chimenea. Aún así, extendió un mantel limpio sobre la mesa y sirvió sopa, pan y manzanas. Un cartel de cartón junto a la verja decía: «Si tienes hambre, cansancio o soledad, entra. No se requiere pago». Solo 3 personas fueron aquel día: Thomas, una viuda llamada señora Álvarez y un niño de la academia que fingía no estar llorando. Clara los atendió como si la habitación fuera un palacio. No pidió historias. Dejó que la sopa hiciera las preguntas. Al anochecer, la señora Álvarez les había contado el último chiste de su esposo. Thomas había admitido que todavía ponía 2 tazas sobre la mesa cada mañana. El niño no dijo nada, pero comió 3 platos y se fue con pan envuelto en una servilleta. El sábado siguiente fueron 9 personas. El sábado posterior, 20. Alguien llevó una guitarra. Alguien arregló el escalón roto de la entrada. Alguien pintó el primer farolillo de papel y lo colgó en la ventana. El farolillo era rojo, torcido y hermoso. Clara escribió debajo: «Para quienes necesitan una luz pero no pueden pedirla». Víctor oyó fragmentos de todo eso por boca de otros. Su asistente lo mencionó con cautelosa admiración. La directora llamó para decir que los estudiantes estaban pidiendo permiso para hacer voluntariado en la vieja posada. Un miembro de la junta bromeó diciendo que el ama de llaves despedida tenía mejor prensa que Harrington Hotels. Víctor los descartó a todos, pero cada mención abría una puerta que él quería cerrada. En casa, los niños se volvían más silenciosos. Emma miraba el camino de entrada todas las tardes, como esperando que Clara volviera si lo deseaba con suficiente fuerza. Los dolores de estómago de Noah iban y venían como tormentas. A veces parecía normal. Luego cierto olor, cierta canción o un pasillo vacío lo doblaban en 2. La especialista en cuidado infantil recomendó ejercicios de calma. La terapeuta del habla recomendó paciencia. Víctor recomendó que todos recordaran que les pagaba para resolver un problema. Una tarde, mientras buscaba un documento de seguro, Víctor encontró un sobre en el viejo escritorio de Isabel. Estaba sellado con una pequeña calcomanía azul en forma de gorrión. Su nombre estaba escrito al frente con la letra de ella. Lo sostuvo durante mucho tiempo y luego lo volvió a dejar sin abrir. El duelo lo había vuelto cobarde de maneras que ningún rival podía ver. Podía comprar torres, intimidar banqueros y hablar ante miles, pero no podía abrir una carta de la mujer cuya ausencia todavía gobernaba cada habitación. Esa noche, Emma fue a su despacho.
Se quedó en el umbral con su camisón, el cabello enredado y un farolillo en la mano. Víctor levantó la vista de un contrato que no estaba leyendo. «¿Qué pasa? ¿Podemos visitar la posada?», preguntó ella. «No, ni siquiera lo pensaste. No necesito pensarlo. Ese lugar no es seguro. Clara lo está haciendo seguro. Clara no es tu madre». El rostro de Emma cambió. El dolor fue inmediato, pero debajo había algo feroz. «Ya lo sé», susurró. «Yo recuerdo a mi madre. Tú eres el que actúa como si recordarla fuera un crimen». Víctor se puso de pie demasiado rápido. Emma retrocedió. El arrepentimiento llegó un segundo tarde, como siempre. Quiso disculparse, pero la palabra se había vuelto extraña en su boca. Emma se dio la vuelta y se fue antes de que él pudiera recuperarla. El farolillo de papel golpeaba suavemente contra su pierna, una pequeña luz avanzando por el pasillo oscuro. A la mañana siguiente, Víctor condujo él mismo hasta la posada Sparrow. No se lo dijo a nadie. Tomó el camino trasero junto al río, el que a Isabelle le encantaba, porque en primavera crecían flores silvestres junto a la cerca. Ahora era finales de otoño. Los árboles estaban desnudos, el cielo bajo y el suelo plateado por la escarcha. Cuando la posada apareció entre las ramas, Víctor sintió que el viejo dolor subía, afilado y caliente. Se veía peor de lo que recordaba y mejor de lo que debería. El techo estaba parchado con tejas desparejas. El porche se inclinaba, pero ya no se hundía. Las manchas de humo todavía oscurecían el piso superior, pero las ventanas habían sido limpiadas y varios farolillos de papel brillaban detrás de los cristales. Había gente allí, demasiada gente. Una mujer llevaba una canasta hacia adentro. 2 adolescentes apilaban leña. Thomas Vale estaba en una escalera arreglando el letrero. Clara estaba en el patio con una tablilla en la mano, riéndose de algo que Ellie había dicho. Víctor casi se marchó. El orgullo lo mantuvo en su sitio. Aparcó junto a la verja y bajó del coche. Las conversaciones se apagaron cuando la gente lo reconoció. Nadie se inclinó, nadie corrió a complacerlo. Solo eso lo hizo sentirse extrañamente expuesto. Clara lo vio y se acercó. Llevaba botas de trabajo, un suéter descolorido y una mancha de pintura blanca cerca de la sien. Tenía ceniza en la manga. Por alguna razón, esa imagen hizo que Víctor recordara la harina en su mejilla dentro de la lavandería. «Señor Harrington», dijo ella, «estás aceptando voluntarios en una propiedad condenada», dijo él. «No está condenada. El inspector autorizó ayer el uso limitado de la planta baja». «¿Con dinero de quién?». Ella miró más allá de él, hacia la posada. «Con la bondad de muchas personas. La bondad no repara daños estructurales». «No», dijo ella, «pero hace que la gente aparezca con martillos». A él le molestó la calma con que le respondió. Le molestó la gente que miraba, y sobre todo, le molestó el calor que salía por la puerta abierta, el olor a sopa, el murmullo bajo de voces, la sensación de que algo vivo había regresado a un lugar que él había declarado muerto. «Esta propiedad sigue ligada al nombre de mi familia», dijo. «Usted transfirió la escritura. Puedo impugnarla». «Puede hacerlo», dijo Clara. «Pero antes de hacerlo, entre y vea qué estaría cerrando». Víctor debió negarse. En cambio, la siguió por el escalón reparado. El comedor lo detuvo. Las vigas ennegrecidas seguían visibles, pero alguien las había lijado y sellado, convirtiendo las cicatrices en líneas oscuras de historia. El suelo estaba parchado con tablas de distintos colores. Farolillos colgaban del techo, cada uno pintado con un nombre, una estrella, una flor, una frase. A lo largo de una pared había una repisa de libros donados. En otra, una hilera de tazas que no combinaban. En el centro estaba la mesa larga con cuencos de sopa humeante. Había personas que él reconocía y otras que no. Una viuda de uno de sus hoteles, un repartidor, 2 estudiantes de la academia, un viejo veterano con manos temblorosas, lo miraron y luego volvieron a su comida. En su propio vestíbulo, la llegada de Víctor cambiaba la temperatura de una sala. Allí, su importancia se disolvía en el olor del pan. Clara señaló una habitación más pequeña junto a la cocina. «Esa es la sala de escucha». Dentro, varios niños estaban sentados en cojines alrededor de una mesa baja, pintando farolillos. Ellie ayudaba a una niña a elegir pintura azul. En la pared había palabras escritas con letras cuidadosas. «Aquí puedes estar en silencio. Aquí puedes estar triste. Aquí puedes reír. No tienes que ganarte tu lugar aquí». Víctor leyó las palabras una vez, luego otra. Algo se le cerró en la garganta. «¿Quién escribió eso?», preguntó. «Clara lo hizo». «No,
dijo Eli desde la mesa. Mamá lo escribió porque ella también lo necesitaba. Clara miró a su hijo con sorpresa y ternura. Víctor apartó la mirada. Había formas de amor que él había olvidado que existían. No grandes sacrificios, no protección costosa, sino el permiso de ser débil frente a alguien y seguir siendo querido. Una niña pequeña levantó su farolillo. «Señorita Clara, ¿está feo?» Clara se agachó junto a ella. «Parece que fuiste lo bastante valiente como para empezar». Víctor se marchó sin lanzar otra amenaza. Condujo de regreso más despacio de lo que había llegado. El río corría a su lado, gris y paciente. Por primera vez desde que entregó la escritura, se preguntó si la posada Sparrow no habría sido inútil en absoluto. Tal vez solo había estado esperando a alguien lo bastante pobre, lo bastante herido y lo bastante valiente como para tocar lo que él no podía. Aquella noche, el dolor de Noah regresó. Rechazó la cena, se acurrucó en el asiento de la ventana y observó cómo la lluvia resbalaba por el vidrio. Víctor se sentó a su lado, incómodamente cerca. Quería preguntar qué le dolía, pero temía la respuesta. Después de varios minutos, Noah habló sin girarse. «Papá, cuando las personas mueren, ¿saben si dejamos de decir sus nombres?» La mano de Víctor se tensó sobre su rodilla. «No lo sé. Clara dice que los nombres son como velas». Víctor cerró los ojos. Por supuesto que Clara tenía una respuesta. ¿Qué significa eso? Significa que decirlos no los trae de vuelta, pero nos ayuda a ver dónde sigue estando el amor. La habitación se volvió borrosa por un segundo. Víctor intentó recordar la última vez que había dicho el nombre de Isabel delante de sus hijos. Había hablado de tu madre, sus cosas, el accidente, los arreglos, pero su nombre, la forma real de su vida, se había vuelto demasiado peligrosa. Lo había escondido, y al hacerlo les había enseñado a sus hijos a esconderle su dolor. «Isabel», dijo en voz baja. Noah se volvió. Víctor lo dijo otra vez. «Tu madre, Isabel, amaba los panqueques con demasiado jarabe. Cantaba mal cuando era feliz. Nunca lograba mantener viva una planta, excepto el romero, y eso la hacía sentirse muy orgullosa. Amaba esa vieja posada más que cualquier hotel que yo haya construido». Los ojos de Noah se llenaron de lágrimas. «Yo también», susurró, aunque apenas la recordaba. Víctor abrió un brazo, inseguro de si el niño se acercaría. Noah se acercó, encajó contra el costado de Víctor como si siempre hubiera existido un lugar allí, esperando bajo la tela cara y el miedo antiguo. Al otro lado del pasillo, Emma escuchaba con la espalda apoyada en la pared. No entró. No lo necesitaba. Por primera vez en meses, su padre había permitido que los muertos volvieran a estar vivos dentro de la casa. El cambio no avanzó de manera perfecta. La sanación rara vez obedece los horarios de los hombres, acostumbrados a que las reuniones empiecen a tiempo. Algunas mañanas Víctor despertaba decidido a ser distinto y fracasaba antes del desayuno. Todavía respondía llamadas en la mesa. Todavía hablaba con demasiada dureza cuando los niños se resistían a una clase. Todavía se quedaba en los umbrales como un guardia en vez de entrar en las habitaciones como un padre. Pero ahora notaba el fracaso. Eso era nuevo. La vergüenza ya no se convertía inmediatamente en ira. A veces se convertía en disculpa, torpe pero real. «No debí decir eso», le dijo a Emma una tarde después de criticar la pintura de su proyecto escolar. Ella lo miró como si él hubiera hablado en otro idioma. Luego asintió una vez y siguió pintando. La disculpa no arregló todo. Simplemente puso una tabla sobre una grieta. Mientras tanto, la posada Sparrow crecía. Clara cambió el nombre en una tabla provisional de madera a la Casa Sparrow, porque posada sonaba a negocio y casa sonaba a bienvenida. Todos los jueves por la noche abría la cocina para cualquiera que necesitara una comida. Todos los sábados, los niños pintaban farolillos en la sala de escucha. Los domingos, la gente llevaba historias de quienes extrañaba. No lo llamaban terapia, lo llamaban cena. Un periodista local escribió sobre el lugar después de encontrar a 3 estudiantes de la academia lavando platos allí. El titular decía: «Criada despedida, reconstruye posada quemada y la convierte en refugio para los que sufren duelo». Víctor lo vio en la tableta de su asistente durante una reunión de junta. Bajo el titular había una fotografía de Clara de pie en el porche con Eli, Thomas, la señora Álvarez y una docena de farolillos detrás. Ella no sonreía para llamar la atención. Sonreía a alguien fuera del encuadre. Víctor amplió la imagen antes de darse cuenta de que todos en la mesa lo estaban observando.
Excelente óptica comunitaria, dijo un miembro de la junta. Podríamos patrocinarlo, volver a poner el nombre Harrington en la propiedad. Víctor lo miró durante un largo momento. No, no. En el sentido de no patrocinar, no. En el sentido de no tocarlo. La sala quedó en silencio. Víctor devolvió la tableta e intentó retomar la agenda. Sin embargo, el artículo viajó más lejos de lo que esperaba. Llegaron donaciones a la casa Sparrow, comida enlatada, libros infantiles, un piano de segunda mano, una caja de platos desparejados de un restaurante que cerraba en el centro. Clara escribió notas de agradecimiento por cada regalo. Rechazó 3 ofertas de promotores inmobiliarios. Rechazó una oferta de una fundación que quería cambiar la marca del lugar a cambio de financiación. No estamos construyendo un monumento a los donantes, le dijo a Thomas. Estamos construyendo una mesa. Víctor oyó esa frase por su asistente y la cargó todo el día. Esa noche, abrió otra vez el escritorio de Isabel. La carta sellada lo esperaba donde la había dejado, paciente como el duelo. Tocó la calcomanía del gorrión. La casa estaba tranquila. Emma y Noah dormían. La lluvia golpeaba las ventanas, el mismo sonido que había acompañado las palabras del policía 2 años atrás. Víctor se sentó, rompió el sello y desplegó el papel. Mi querido Víctor, comenzaba, si estás leyendo esto, entonces fui más valiente de lo habitual y te la entregué. O la vida hizo lo que la vida hace y te obligó a escuchar después de que yo me fuera. Se detuvo. Sus manos temblaron. Durante varios minutos no pudo continuar. Luego se obligó a leer. Sé que nos amas a través del trabajo. Sé que cada torre que construyes te parece un muro contra el peligro. Pero el amor no es solo protección. A veces el amor es sentarse en el suelo de la cocina cuando las galletas se queman. A veces es dejar que los niños te vean llorar para que sepan que las lágrimas no los dejan solos. Si alguna vez me ocurre algo, no conviertas la casa en un museo de silencio. Di mi nombre. Cuéntales historias tontas. Llévalos a la posada Sparrow. Restáurala si puedes, no como hotel, como un lugar donde las personas que han perdido algo puedan venir y ser sostenidas por una bondad común. Prométeme que no dejarás que el dolor te vuelva rico y vacío. Víctor leyó la última línea una y otra vez, hasta que la tinta se volvió borrosa. Rico y vacío. Al principio no hizo ningún sonido. Luego salió de él un ruido que no se parecía al duelo controlado que se había permitido en el funeral. Era roto, animal y avergonzado. Se apretó la carta contra el rostro. Todas las habitaciones que había mantenido impecables, todos los horarios que había impuesto, todo el dinero que había gastado en no sentir, se derrumbaron dentro de él. Emma lo encontró allí cerca de la medianoche. Él no oyó la puerta abrirse. Ella entró en el despacho y vio a su padre inclinado sobre el escritorio, llorando con la carta de Isabel en las manos. Por un momento pareció asustada. Luego se acercó. Víctor intentó enderezarse, limpiarse la cara, volver a ser el padre que no se rompe. Emma lo detuvo colocando una pequeña mano sobre su hombro. «Está bien, papá», susurró. «Clara dice que llorar es la manera en que el amor recuerda cómo salir». Víctor rió entre lágrimas, porque incluso entonces Clara había llegado a esa habitación antes que él. Atrajo a Emma a sus brazos. «Lo siento», dijo. «Siento haber hecho esta casa tan silenciosa. Siento haber tenido miedo de su nombre. Siento haber echado a Clara porque ella sabía cómo ayudarlos». Los brazos de Emma se apretaron alrededor de su cuello. «¿Ahora podemos extrañar a mamá juntos?» La pregunta casi lo destruyó. «Sí», dijo Víctor. «Podemos». A la mañana siguiente les habló a los niños sobre la carta. No toda, porque algunas palabras le pertenecían a él, pero sí lo suficiente. Dijo que Isabel había querido que la posada Sparrow fuera restaurada como un lugar para personas en duelo. Los ojos de Emma se agrandaron. Noah preguntó si Clara lo sabía. Víctor dijo que no. Entonces ambos niños pidieron ir. Esta vez él no dijo que no. Condujeron a la casa Sparrow después de la escuela. Víctor se sentó en el asiento trasero entre ellos a petición de Noah, una disposición que un mes antes le habría parecido absurda. Los niños llevaban una caja de viejas tarjetas de recetas de Isabel y 3 plantas de romero del invernadero, todas medio muertas pero tercamente fragantes. Emma sostenía la carta en una carpeta protectora. Víctor había aceptado mostrarle a Clara solo la parte sobre la posada. Estaba aprendiendo que amar no significaba entregar cada pena privada a la luz pública. Clara estaba afuera colgando farolillos cuando llegaron. Se quedó inmóvil al ver el coche.
Víctor bajó primero. Durante un momento se miraron a través del patio, ambos recordando el día en que él le había dado la escritura como un insulto. Entonces Emma corrió junto a él y se lanzó a los brazos de Clara. Noah la siguió. Clara se arrodilló sobre la escarcha y los sostuvo a ambos, con los ojos cerrados, como si hubiera estado esperando sin permitirse tener esperanza. Víctor apartó la mirada para darles privacidad, y entonces vio el nuevo letrero junto al porche. La casa Sparrow, debajo, en letras más pequeñas, para cualquiera que necesite un lugar donde quedarse hasta que llegue la mañana. Cuando Clara se puso de pie, Víctor le entregó la copia de la carta de Isabel. Ella leyó el pasaje lentamente. Su rostro cambió con cada línea. Al final, las lágrimas se le habían reunido en los ojos. No lo sabía, dijo. Yo tampoco, respondió Víctor. Ella quería esto, dijo Emma. Clara miró a la niña. Tal vez ella plantó el sueño, y todos llegamos tarde a encontrarlo. Víctor sintió la verdad de esas palabras. Respiró hondo. Te debo una disculpa. Clara negó suavemente con la cabeza. Les debes más a tus hijos que a mí, lo sé, pero también te debo una a ti. Traté tu bondad como una amenaza. Te di este lugar porque quería deshacerme del dolor. Tú lo convertiste en refugio. Lo siento. El patio había quedado en silencio. Los voluntarios fingían no escuchar y fracasaban. Clara aceptó la disculpa con un asentimiento, no con triunfo. Eso lo humilló más de lo que lo habría hecho la ira. Luego dijo, «Nos vendría bien ayuda para llevar el romero adentro». Víctor casi sonrió. «Sí», dijo, «puedo cargar romero». Adentro, Emma puso las tarjetas de recetas de Isabel en la cocina. Noah ayudó a Eli a regar las plantas. Víctor se quedó de pie en el comedor, mientras Clara colocaba un nuevo farolillo cerca de la chimenea. Era blanco, pintado con un pequeño gorrión, y el nombre Isabel. Emma lo había hecho la noche anterior. Cuando el farolillo atrapó la luz, la habitación pareció inhalar. Durante varias semanas, Víctor visitó la casa Sparrow sin anunciarse. Al principio iba con los niños, luego empezó a ir solo después del trabajo, aún con traje, fuera de lugar entre ollas de sopa y frascos de pintura. Clara nunca lo hizo sentirse importante allí, y poco a poco él empezó a agradecerlo. Le daba tareas comunes, cortar zanahorias, apilar sillas, barrer el porche, leer a los pequeños si lo pedían. La primera vez que le entregó una escoba, Thomas casi dejó caer un cubo de tanto reírse. Víctor no sabía ser ordinario. Aprendió mal, luego mejor. Cortaba las zanahorias de forma desigual, apilaba sillas en la habitación equivocada, leía libros ilustrados con la voz rígida de un hombre presentando resultados financieros. Los niños lo corregían sin miedo. «Haz la voz del dragón», exigió un niño. Víctor lo intentó. Todos rieron. Casi se detuvo, ofendido por instinto, pero entonces vio a Emma tapándose la boca, con los ojos brillantes. Hizo otra vez la voz del dragón, peor y más fuerte. El sonido de la risa de su hija lo atravesó como la luz del sol entrando en una habitación cerrada. No todos lo aprobaron. Un columnista de chismes insinuó que Víctor estaba usando la casa Sparrow para reparar su imagen pública. Un hotelero rival lo acusó de esconder donaciones benéficas para obtener beneficios fiscales. Un miembro de la junta le advirtió que pasar tiempo en un comedor comunitario podía debilitar su autoridad. Víctor escuchó y luego terminó la reunión temprano porque Noah lo había invitado a la noche de farolillos. Sus prioridades no se transformaron de la noche a la mañana en santidad. Todavía le importaban los negocios, todavía disfrutaba ganar, pero ganar ya no se parecía a estar solo por encima de todos. A veces se parecía a llegar antes de que la sopa se enfriara. A veces se parecía a perder una llamada, porque Emma explicaba por qué la pintura azul sonaba más triste que la amarilla. A veces se parecía a dejar que la gente lo malinterpretara sin corregirla, porque las personas importantes estaban sentadas a la mesa. Clara observaba aquel cambio con cautela. Había visto a hombres poderosos volverse amables cuando estaban avergonzados y crueles otra vez cuando el orgullo se recuperaba. No confundía una disculpa con un carácter sanado, mantenía límites. Rechazó su oferta de contratar una cuadrilla completa de construcción hasta que la comunidad decidiera lo que quería. Rechazó un salario que la habría convertido otra vez en su empleada. «Si me quedo», le dijo, «debe ser porque el trabajo es correcto, no porque pertenezca a su casa». «Nunca perteneciste a mi casa», dijo Víctor en voz baja.
Yo fui quien lo olvidó. Clara lo miró entonces con algo parecido al respeto, aunque todavía no era confianza. La confianza, ella lo sabía, no se pronunciaba hasta existir. Se construía en gestos repetidos, como tablas de piso sobre la ceniza. El invierno se profundizó. La nieve llegó temprano, suavizando los bordes quemados de la posada y haciendo que los farolillos brillaran con más fuerza contra la oscuridad. Cada semana llegaba más gente. Una madre cuyo hijo había muerto en el extranjero, un adolescente cuyos padres se habían divorciado y habían dejado de mirarlo directamente, una enfermera jubilada que había sostenido demasiadas manos al final y no tenía a nadie que sostuviera la suya. Venían por la sopa, pero se quedaban porque nadie apresuraba su dolor. La primera noche de diciembre, una tormenta golpeó el pueblo. El viento sacudió la casa a Sparrow. La lluvia se convirtió en aguanieve. El techo reparado resistió sobre el comedor, pero filtraba mucho sobre el ala de almacenamiento. Clara ayudaba a la señora Álvarez a mover mantas cuando un crujido seco sonó desde el pasillo trasero. Todos se quedaron inmóviles. Entonces Ellie gritó desde la sala de escucha. Víctor estaba allí esa noche, leyendo junto a la chimenea con Noah en su regazo. Se levantó tan rápido que el libro cayó. Clara corrió primero. En el pasillo trasero, parte del viejo techo se había combado bajo el agua atrapada. El polvo llenaba el aire. Ellie estaba tosiendo cerca de la puerta, con una mano sangrando por el yeso roto. Detrás de él, una niña lloraba porque su caja de farolillos había quedado atrapada bajo una viga caída. «Saquen a todos», dijo Clara. Víctor sintió que el viejo miedo rugía de nuevo. Fuego, lluvia, derrumbe, pérdida. Su cuerpo quiso congelarse como se había congelado la noche en que murió Isabelle, cuando las decisiones llegaron demasiado tarde y el mundo lo castigó de todos modos. Entonces la mano de Noah se deslizó en la suya. «Papá», esa sola palabra lo trajo de vuelta. Víctor levantó a Noah y lo llevó hasta Thomas. Luego volvió hacia el pasillo dañado. Clara ya intentaba apartar a Ellie. El niño se resistía, llorando que los farolillos quedarían aplastados. Clara le dijo que los farolillos podían rehacerse. Ellie gritó: «Esos no, esos son sus nombres». Víctor entendió. La caja contenía farolillos pintados para personas que nunca volverían. Para un niño, no eran papel. Eran la prueba de que el amor había sido visto. Agarró la viga caída. No era lo bastante grande como para matar, pero sí lo bastante pesada como para bloquear la puerta del almacén. Thomas se unió a él. Juntos la movieron centímetro a centímetro, mientras la aguanieve golpeaba el techo roto y el agua corría por las mangas de Víctor. Clara sacó la caja. El cartón estaba rasgado, pero la mayoría de los farolillos seguían secos. Ellie los apretó contra el pecho y sollozó de alivio. Entonces se apagaron las luces. Durante un momento terrible, la casa Sparrow quedó en tinieblas. Los niños lloraban en el comedor. El viento aullaba por el techo dañado. Víctor sintió a Noah buscándolo en la oscuridad, aunque el niño estaba a salvo cerca de la chimenea. El viejo pánico volvió a subir, frío y completo. No podía ver, no podía controlar, no podía comprar luz. Entonces Clara empezó a cantar. Su voz no era perfecta. Tembló al principio. La canción era sencilla, una nana sobre un gorrión que encontraba su camino bajo la lluvia. Ellie se unió a ella. Luego la señora Álvarez, luego Emma, suavemente desde cerca de la puerta. Uno por uno, teléfonos, velas y farolillos de papel sobrevivientes comenzaron a brillar. La oscuridad no desapareció de golpe. Retrocedió en pequeños círculos de luz humana. Víctor estaba empapado en el pasillo, sosteniendo un lado de la caja de farolillos. Miró a Clara, a sus hijos, a los desconocidos, sosteniendo velas unos para otros, y algo dentro de él por fin se rindió. No a la derrota, a la pertenencia. Había pasado años construyendo lugares donde los ricos podían dormir con lujo. Clara había construido, desde la ruina que él descartó, un lugar donde las personas heridas podían despertar. Después de la tormenta, la casa Sparrow tuvo que cerrar por reparaciones. Clara intentó mantener la calma cuando el inspector explicó los daños, pero Víctor vio que le temblaban las manos. El techo sobre el ala trasera necesitaba trabajo importante. El sistema eléctrico debía ser reemplazado. El edificio no podría reabrir hasta cumplir con las normas de seguridad. Los voluntarios permanecían en el patio, mojados y silenciosos. Los farolillos se habían salvado, pero la casa misma parecía haber alcanzado el límite de la bondad sin dinero.
Víctor esperó a que el inspector se marchara. Entonces dijo: «Yo pagaré las reparaciones». Clara negó de inmediato. No, él esperaba resistencia, pero la rapidez lo sorprendió. «Clara, el edificio necesita trabajo. Sé lo que necesita. También sé qué pasa cuando los hombres ricos pagan cosas. Sus nombres se vuelven más grandes que la puerta». Eso cayó con peso. Víctor miró el techo dañado y luego a la gente que observaba. Podría haberse ofendido. En cambio, sabía que lo merecía. «Entonces ponemos la casa en un fideicomiso», dijo, «una junta comunitaria. Tú, Thomas, la señora Álvarez, la directora, un representante del pueblo y un asiento para mi familia, si ustedes lo permiten. El dinero Harrington paga las reparaciones, pero no compra derechos de nombre, ni control, ni propiedad. La escritura queda con el fideicomiso. La misión sigue siendo de ustedes». Clara lo estudió. «¿Por qué? Porque mi esposa me pidió que restaurara este lugar y yo fallé. Porque tú restauraste lo que importaba antes de que yo restaurara una sola pared. Porque mis hijos respiran mejor aquí. Porque estoy cansado de convertir el amor en propiedad». Nadie habló. La nieve se derretía sobre los hombros de Víctor. Emma se movió a su lado y deslizó su mano en la de él. Noah tomó la otra. Clara miró a los niños, luego al techo quemado, luego a los voluntarios que habían dado lo poco que tenían. Finalmente dijo: «La junta decidirá en conjunto». Víctor asintió. En conjunto. Las reparaciones comenzaron la semana siguiente. Esta vez llegaron profesionales, pero también voluntarios. La cuadrilla de construcción llevaba cascos y seguía las normas. Thomas supervisaba con la feroz sospecha de un hombre que confiaba más en su propio martillo que en cualquier contratista. Clara insistió en que las vigas ennegrecidas del comedor permanecieran visibles bajo el tratamiento, porque la gente debía saber que la belleza no había borrado el fuego. Emma y Eli pintaron nuevos letreros para las zonas de seguridad. Noah juntó clavos doblados en un frasco y los llamó dientes de dragón. Víctor pagaba las facturas sin ceremonia. No permitió prensa en la obra. Cuando los reporteros llamaban, los remitía a la junta comunitaria. Cuando la junta preguntó si quería una placa de donante, dijo que no. Clara lo observó con atención durante esa reunión. Después lo encontró afuera, de pie bajo el viejo letrero del gorrión. «Podrías haberte llevado el crédito», dijo ella. «Ya he tomado suficientes cosas que no eran mías». Ella se apoyó junto al poste del porche. «Esa es una respuesta honesta. Estoy intentando tener más de esas». Por primera vez desde el despido, Clara le sonrió sin tristeza. «Sigue intentándolo», dijo. «Te queda mejor que dar órdenes». La Navidad se acercaba. El pueblo decidió reabrir la casa Sparrow en Nochebuena con una cena de farolillos. «No una gala», insistió Víctor cuando un miembro de la junta sugirió invitaciones formales. «Sin entradas, sin discursos de más de 3 minutos». Clara añadió: «Nadie será rechazado». Thomas añadió: «Y nada de brillantina cerca del piso nuevo». La moción fue aprobada por unanimidad. En los días previos a la reapertura, Emma cambió. Todavía extrañaba ferozmente a Isabel, pero la ausencia ya no le sellaba la boca. Hacía preguntas sobre su madre constantemente. ¿Cuál era su canción favorita? ¿Alguna vez se enojaba? ¿Le gustaba la nieve? ¿Conocía a Clara? Víctor respondía lo que podía y admitía lo que no. A veces reían, a veces lloraban, a veces ambas cosas ocurrían al mismo tiempo, algo que confundía a Noah, hasta que Clara le dijo que los corazones podían derramar más de un sentimiento a la vez. Los dolores de estómago de Noah no desaparecieron como un milagro, se retiraron como una marea. Algunas noches todavía se acurrucaba y preguntaba si la gente podía morir bajo la lluvia. Víctor ya no llamaba irracional a la pregunta. Se sentaba con él, decía el nombre de Isabel y esperaba. El dolor normalmente pasaba. Cuando no pasaba, respiraban juntos hasta la mañana. Víctor aprendió que la presencia podía ser agotadora y aún así ser amor. En Nochebuena, la casa Sparrow brillaba contra la nieve como si ella misma fuera un farol. El techo reparado trazaba una línea limpia y blanca. El porche estaba envuelto con ramas de pino. Dentro, las vigas ennegrecidas relucían oscuras y fuertes sobre mesas llenas de sopa, pan, verduras asadas, pasteles donados y tazas humeantes. Los farolillos de papel colgaban por todas partes, cada uno marcado con un nombre, un deseo, un recuerdo o una palabra que alguien necesitaba creer. Llegó gente de todas las partes del pueblo. Familias ricas llegaron sin chofer privado por una vez.
Obreros de fábrica llegaron con botas, maestros llegaron con estudiantes, viudas ancianas llegaron tomadas del brazo. Niños corrían entre las habitaciones llevando velas en frascos de vidrio. Al principio nadie sabía exactamente dónde colocarse, porque el lugar no dividía a la gente por estatus. Clara resolvió eso repartiendo cuencos. El hambre hacía a todos iguales más rápido que los discursos. Víctor llegó con Emma y Noah. Llevaba un suéter oscuro sencillo en lugar de traje. Eso hizo que Thomas dijera que parecía casi humano, lo que hizo reír tanto a Noah que Víctor también tuvo que reír. Clara estaba cerca de la cocina, dirigiendo a los voluntarios, con mechones de cabello escapando de las horquillas y la cara enrojecida por el calor de la estufa. Cuando vio a los niños, su expresión se ablandó. Cuando vio a Víctor llevando una bandeja de pan sin que se lo pidieran, se ablandó más. A las 7, Clara tocó una pequeña campana de bronce que había sobrevivido al incendio. La sala se aquietó. Ella se quedó cerca de la chimenea, visiblemente incómoda con la atención. Esta casa, dijo, fue una vez una posada donde los viajeros encontraban descanso. Luego ardió. Algunas personas pensaron que eso significaba que su historia había terminado, pero las personas no se acaban porque se hayan quemado. Las casas no se acaban porque estén rotas. Las familias no se acaban porque alguien que aman se haya ido. Víctor bajó la vista. Emma se apretó contra su costado. Clara continuó. Este lugar fue reconstruido por manos que conocían la pérdida. Cada tabla, cada cuenco, cada farolillo lleva la bondad de alguien. Esta noche abrimos las puertas no porque el dolor haya terminado, sino porque nadie debería tener que cargarlo afuera en el frío. Se volvió hacia Víctor, sorprendiéndolo. Hay alguien cuyo sueño vivía aquí antes de que cualquiera de nosotros fuera lo bastante valiente para seguirlo. Isabel Harrington creía que la posada Sparrow debía ser un lugar donde las personas solitarias fueran recibidas. Su familia mantuvo vivo ese sueño. Sus hijos trajeron su luz de vuelta a estas habitaciones. Así que esta noche recordamos a Isabel y recordamos a todos aquellos cuyos nombres están pintados sobre nosotros. Emma dio un paso adelante, sosteniendo el farolillo blanco con el gorrión. Sus manos temblaban. Víctor quiso ayudar, pero Clara le sostuvo la mirada y negó apenas con la cabeza. Déjala. Emma se subió a una silla. La sala contuvo el aliento. Mi mamá se llamaba Isabel, dijo Emma. Su voz era pequeña, pero no se quebró. Mi papá tenía miedo de decir su nombre porque dolía. Yo también tenía miedo. La señorita Clara dijo que los nombres son velas. Así que esta noche estamos encendiendo la vela de mi mamá. Y si ustedes tienen a alguien a quien extrañan, pueden decir su nombre aquí, y nadie les dirá que se detengan. La sala se volvió borrosa frente a Víctor. A su alrededor, la gente empezó a llorar en silencio. La señora Álvarez susurró, Daniel. Thomas dijo, Ruth. El veterano dijo, Michael. Una maestra dijo, Ana. Nombre tras nombre atravesó la casa Sparrow como campanas bajo la nieve. El duelo no se hizo más pequeño, pero se volvió compartido, y el duelo compartido ya no tenía que fingir ser silencio. Noah tiró de la manga de Víctor. Dilo, papá. Víctor miró el farolillo, a Emma, a Clara, y a la habitación llena de personas lo bastante valientes para doler en voz alta. Isabel, dijo. Su voz se quebró. Isabel. Emma encendió el farolillo con la vela de la chimenea. Clara la ayudó a colgarlo en el centro de la habitación. Cuando la luz atravesó el papel e iluminó el gorrión pintado, toda la casa pareció inclinarse a su alrededor. Víctor se cubrió la boca con una mano. Había asistido a banquetes en salones de mármol, inauguraciones con fuegos artificiales y ceremonias donde ministros lo elogiaban ante micrófonos. Nada le había parecido jamás tan sagrado como aquel farolillo de papel irregular balanceándose bajo una viga ennegrecida. Después de los nombres, la cena comenzó de nuevo, pero en voz baja. Personas que habían llegado como desconocidas se tomaron de las manos. Los niños enseñaban a los adultos dónde pintar farolillos. Eli le enseñó a Noah a atar los lazos. Emma se sentó junto a una niña de la escuela que había perdido a su abuela y no sabía qué hacer con la tristeza. Emma dijo, «Puedes pintarlo de morado si las palabras son demasiado difíciles». Víctor la oyó y casi se quebró de nuevo, pero esta vez el quiebre se sintió como una semilla abriéndose. Más tarde, Clara lo encontró en el porche. La nieve caía más allá de la luz de los farolillos. Dentro, la cena continuaba, cálida y ruidosa.
Víctor se apoyó en la baranda que Thomas había reparado y miró a sus hijos por la ventana. Emma estaba riendo. Noah explicaba los clavos dientes de dragón a 3 niños más pequeños. Ellie llevaba su bufanda verde y se veía menos solemne que meses atrás. «Tú hiciste esto», dijo Víctor. Clara se colocó a su lado. «No, lo hicimos. Yo te di cenizas. Me diste una puerta», dijo ella. No con bondad, no con sabiduría, pero se abrió. Él sonrió débilmente. Esa es una forma generosa de describir la crueldad. Es una forma honesta de describir la redención. Ella lo miró. La crueldad fue el comienzo, no el final. No confundas ambas cosas a menos que pienses detenerte aquí. No pienso hacerlo. Bien. Permanecieron en silencio. Víctor quería decir muchas cosas, demasiadas, pero había aprendido que no todo sentimiento exige palabras inmediatas. La nieve hacía que el pueblo pareciera más suave. Los farolillos volvían doradas las ventanas. En algún lugar dentro, alguien empezó la nana del gorrión de la noche de la tormenta, y otras voces se unieron. «Clara», dijo Víctor después de un rato, «cuando te despedí, Emma habló porque intentaba protegerte. Yo pensé que eso significaba que estaba perdiendo a mi hija frente a otra persona». Clara escuchó. «Ahora entiendo que ella intentaba mostrarme el camino de regreso». «Los niños hacen eso», dijo Clara. «Incluso cuando los adultos son demasiado orgullosos para seguirlos». Él asintió. «Gracias por no dejar que mi orgullo tuviera la última palabra. Yo no tenía ese poder. Tenías más del que crees». Ella negó con la cabeza. «Yo tenía una mesa, algo de sopa y el recuerdo de lo que salvó a mi propio hijo. Poder era lo que tú tenías. Presencia era lo que yo podía dar». Víctor miró por la ventana a Emma, ayudando a Noah a subirse a una silla para colgar un farolillo. «Presencia», dijo, probando la palabra como si fuera a la vez simple e inmensa. Pasaron las semanas después de Navidad, y la casa Sparrow no se volvió famosa de la manera en que el mundo suele entender la fama. Hubo artículos, sí, y donaciones, y visitantes que llegaron porque habían visto fotografías de los farolillos en Internet. Pero Clara protegió el lugar para que no se convirtiera en espectáculo. Nada de cámaras en la sala de escucha, nada de entrevistas a niños en duelo, nada de nombrar mesas por donantes. Si la gente quería ayudar, podía lavar platos, financiar reparaciones de forma anónima, llevar comida o sentarse con alguien que no quería estar solo. Las reglas eran extrañas para los ricos y reconfortantes para todos los demás. Víctor las obedeció. Todavía cometía errores. Una vez encargó hornos industriales nuevos sin preguntar a los voluntarios de la cocina y descubrió que no tenían dónde colocarlos. Clara lo hizo devolverlos y asistir a una reunión de la Junta sobre necesidades prácticas. Otra vez intentó acortar una reunión decidiendo 3 cosas de una vez. La señora Álvarez le tocó la mano con una cuchara de madera y dijo: «No somos uno de tus hoteles, querido. Siéntate». Para su propia sorpresa, él se sentó. En casa, la casa Harrington también cambió. La mesa del comedor ya no se tragaba a los niños. Víctor trasladó las comidas a la cocina 2 veces por semana, luego con más frecuencia, hasta que el comedor formal se convirtió en un lugar para las fiestas en vez de la soledad. Emma pegó dibujos en el refrigerador. Noah dejaba coches de juguete en las escaleras. Víctor tropezó con uno y casi gritó. Luego recordó la risa en la lavandería y colocó el coche con cuidado sobre la baranda. El orden seguía importando, pero ya no importaba más que la vida. Volvieron a hornear las galletas de Isabel. La primera tanda se quemó. El humo llenó la cocina, y Víctor entró en pánico durante medio segundo antes de que Emma abriera una ventana y Noah declarara que eran galletas de dragón. Clara, invitada a cenar con él y su hermana, probó una y dijo valientemente que a los dragones les encantarían. Todos rieron. Víctor miró la harina en el cabello de Emma, el chocolate en la manga de Noah, la sonrisa que Clara intentaba ocultar, y entendió que la escena que una vez había castigado era exactamente lo que su casa necesitaba. Una noche, llevó a Clara a casa después de una reunión tardía de la Junta. El apartamento de su hermana era modesto, iluminado por una sola lámpara en la ventana. Ellie dormía en el asiento trasero bajo su bufanda verde. Víctor aparcó, pero no abrió de inmediato las puertas. Clara lo miró. ¿Pasa algo? No. Estaba pensando en el día en que te fuiste. Nunca pregunté a dónde se suponía que ibas a ir. Ella miró por el parabrisas. Al sofá de mi hermana. Luego tal vez a otro trabajo.
tal vez a otra ciudad. Y aún así tomaste la posada. La tomé porque cuando usted la llamó inútil, pensé en todas las personas a las que llaman así porque están dañadas. Hizo una pausa. También estaba enojada. Víctor la miró, sorprendido. No parecías enojada. Las mujeres pobres suelen aprender a doblar la ira hasta que sea lo bastante pequeña para cargarla con seguridad. La frase se quedó con él. Lo siento, dijo. Eso ya lo dijiste. Sospecho que tendré que decirlo más de una vez. Clara lo miró entonces, y en su rostro no había amargura, solo memoria. Sí, dijo. Algunas disculpas no son puertas, son caminos. Llegó la primavera. El río se descongeló. Las flores silvestres regresaron junto al camino de la cerca. El jardín de la casa Sparrow, una vez enterrado bajo malezas y ceniza, se convirtió en un lugar donde los niños plantaban hierbas en hileras torcidas. Noah asumió una responsabilidad especial por el romero, porque Isabel lo había amado. Emma pintó pequeños letreros para cada planta, escribiendo la banda de 3 maneras distintas. Víctor no la corrigió hasta que ella preguntó. En el aniversario de la muerte de Isabel, Víctor esperaba que la vieja oscuridad se tragara la casa. En años anteriores había pasado el día en la oficina, fingiendo que los números podían ahogar la memoria. Ese año, Emma y Noah pidieron ir a la casa Sparrow. Llevaron flores, tarjetas de recetas y la fotografía enmarcada de Isabel bajo el viejo letrero. Clara no había planeado un evento, solo abrió las habitaciones en silencio para cualquiera que las necesitara. Víctor se quedó ante el farolillo de Isabel con sus hijos. Durante mucho tiempo ninguno habló. Entonces Noah dijo, ojalá ella pudiera verlo. Tal vez puede, dijo Emma. Víctor no sabía qué creía sobre esas cosas. Por una vez, no convirtió la incertidumbre en rechazo. Tal vez el amor ve más de lo que pensamos, dijo. Emma se apoyó en él. Noah tomó su mano. A su alrededor, otras personas se movían suavemente por la habitación, encendiendo velas, escribiendo nombres, llevando cuencos. La vida y el duelo compartían el mismo aire. Víctor comprendió que sanar no lo había devuelto a quien era antes de la muerte de Isabel. Lo había convertido en otra persona, alguien marcado y más humano. Esa tarde, el pueblo se reunió afuera para la dedicación del jardín. No fue una ceremonia de riqueza, sino de gratitud. Thomas descubrió un banco hecho con madera rescatada de la posada original. La señora Álvarez había cosido cojines con telas donadas. Eli había tallado un pequeño gorrión bajo el asiento. En el respaldo del banco estaban unas palabras de la carta de Isabel, elegidas por la Junta. El amor no es solo protección. A veces el amor es sentarse junto al dolor y quedarse. Cuando Víctor vio las palabras, tuvo que apartarse. Clara lo notó, pero no lo siguió. Había aprendido cuándo dar consuelo y cuándo dar espacio. Emma lo siguió en su lugar. Lo encontró junto al río, limpiándose los ojos con la base de la mano. Papá dijo, ¿estás triste? Sí. ¿Triste malo o triste bueno? Él lo pensó. Ambos. Ella asintió con la sabiduría que los niños adquieren demasiado pronto. Clara dice que ambos pueden sentarse en el mismo banco. Víctor rió. Clara dice muchas cosas. Casi siempre tiene razón. Sí, admitió. De forma irritante, muy a menudo. Emma sonrió. Luego se puso seria. ¿Seguimos siendo ricos? La pregunta lo sorprendió. Sí, pero no vacíos. Víctor miró a su hija. No, dijo, con la voz espesa. No vacíos. Para el verano, la casa Sparrow se había entretejido con el ritmo diario del pueblo. La gente pasaba antes del trabajo para tomar café si no tenía a nadie en casa. Los niños iban después de la escuela para leer o pintar. Las habitaciones de arriba, restauradas lentamente y con seguridad, se convirtieron en alojamiento temporal para familias que viajaban por visitas al hospital, mujeres que reconstruían sus vidas y ancianos que esperaban reparaciones en sus viviendas. Clara se negaba a que el lugar se convirtiera en una caridad que mirara desde arriba. Todos los que se quedaban eran invitados a aportar algo si podían. Una historia, una tarea, una canción, una receta, una lección, una mano en el jardín. La dignidad, decía a los voluntarios, crece mejor cuando se riega desde ambos lados. Víctor la vio liderar con una fuerza que alguna vez había confundido con suavidad. Podía consolar a un niño que lloraba y luego negociar precios de madera con un contratista hasta que el hombre se rendía. Podía escuchar durante 1 hora a alguien repetir la misma pena y luego decirle a un donante, con perfecta cortesía, que la generosidad no compraba autoridad.
No era una santa. Se cansaba. Una vez le gritó a Thomas por unas herramientas mal puestas y se disculpó 15 minutos después. Olvidaba comer en los días ocupados hasta que Ellie le llevaba sopa con una expresión severa copiada de su propio rostro. Su humanidad hacía el lugar más seguro, no menos. Una tarde, una limusina se detuvo afuera mientras Clara reparaba una cortina rasgada. Una mujer con perlas bajó con 2 fotógrafos y anunció que su fundación quería entregar un gran cheque. Clara aceptó la ayuda y rechazó las cámaras dentro. La mujer parpadeó como si nadie le hubiera negado nada en años. Víctor, que lavaba tazas cerca, casi se rió en el fregadero. Cuando la mujer lo miró buscando apoyo, él se secó las manos y dijo: «Reglas de la casa». Más tarde Clara lo encontró todavía sonriendo. «Disfrutaste demasiado eso», dijo. «Un poco. Ten cuidado. La humildad puede convertirse en orgullo si te admiras por ella». Él gimió. «¿Todas las lecciones tienen que venir con tarea?» Sí. Su amistad se convirtió en una de las sorpresas silenciosas de aquel año. No era el tipo de amistad que los periódicos intentaban inventar con fotografías y rumores. Estaba construida de tareas compartidas, conversaciones difíciles y el conocimiento mutuo del duelo. Víctor supo de Daniel, el esposo de Clara, que cantaba desafinado mientras arreglaba radios, que había muerto porque el dueño de un almacén ignoró advertencias de seguridad. Clara supo de la culpa de Víctor no solo por el accidente de Isabel, que él no pudo evitar, sino por los años anteriores, cuando había confundido proveer con amar. No se solucionaban el uno al otro, se presenciaban. Una noche, mientras cerraban la casa Sparrow después de una cena larga, Víctor encontró a Noah dormido en la mesa larga, con la mejilla sobre una servilleta doblada. Emma y Ellie barrían alrededor de él. Clara cubrió a Noah con una manta. La imagen atravesó a Víctor con ternura. Hubo un tiempo en que habría llevado al niño al coche de inmediato, avergonzado por el desorden, preocupado por la rutina. Ahora lo dejó dormir hasta que la habitación estuvo lista. El descanso, había aprendido, no era pereza, era confianza hecha visible. El aniversario del despido de Clara llegó sin que nadie planeara recordarlo. Víctor lo recordó de todos modos. Llegó temprano a la casa Sparrow con una carpeta en la mano y encontró a Clara en el jardín recogiendo romero. Ella vio la carpeta y arqueó una ceja. «Si eso es más papeleo, me esconderé en la despensa». «Es papeleo», dijo él, «pero no es urgente. Eso es lo que dice la gente poderosa antes de arruinar el desayuno». Él sonrió. «Justo». Le entregó la carpeta. Dentro estaban los documentos finales que establecían permanentemente el fideicomiso de la casa Sparrow, protegiéndola de ventas, disputas hereditarias o adquisiciones corporativas. La escritura, que una vez fue entregada con crueldad, pertenecía ahora a una misión que ninguna persona podía poseer por completo. Clara leyó en silencio. Sus dedos se detuvieron sobre la cláusula que la nombraba directora fundadora, con un salario fijado por la Junta, beneficios y opciones de vivienda, si elegía vivir en el lugar. Víctor dijo: «La Junta lo aprobó. Por unanimidad. Puedes negarte, por supuesto». Los ojos de Clara brillaron. Durante meses había vivido entre el sofá de su hermana, la oficina de la posada y el agotamiento. Aceptar estabilidad le daba miedo porque la vida le había enseñado que los regalos a menudo venían con anzuelos. Repasó las páginas otra vez, buscándolos. «No hay control oculto», dijo Víctor. «No hay propiedad Harrington. No hay cambio de nombre. No hay condiciones excepto rendición de cuentas ante la Junta. ¿Por qué lo haces hoy? Porque hace un año intenté reducirte a alguien a quien podía despedir. Hoy quería que los papeles dijeran lo que debería haber sido cierto entonces. Tu trabajo tiene valor. Tu tiempo tiene valor. Tu vida no es un favor que le debes a todo el mundo». Clara apretó la carpeta contra el pecho. Por un momento no pudo hablar. Luego dijo: «Daniel solía decirme que yo era terrible, recibiendo bondad». Daniel tenía razón. Ella rió entre lágrimas. «No te acostumbres a decir eso sobre mi marido. Jamás». Esa noche, la casa Sparrow celebró una pequeña cena para marcar un año desde el primer plato de sopa en el comedor quemado. Clara no quería discursos. Naturalmente, todos dieron discursos. Thomas habló de martillos. La señora Álvarez habló de mañanas que ya no se sentían insoportables. Ellie, rojo de vergüenza y valiente, dijo que la casa lo había ayudado a recordar las canciones de su padre, sin sentir que esas canciones iban a romperlo. Emma dijo que la sala de escucha fue donde su voz encontró una puerta.
Noah dijo que la sopa era buena y que el techo ya no goteaba dentro de ella, lo cual consideraba un progreso. Luego Víctor se puso de pie. La sala se aquietó, quizá porque la gente todavía esperaba que los hombres ricos hablaran más de lo necesario. No llevaba notas. Hace un año, dijo, le di este edificio a Clarabel porque creía que estaba arruinado. Creía eso de la posada porque lo creía de mí mismo. Pensaba que si algo estaba quemado, roto o en duelo, lo mejor era encerrarlo y construir algo más frío en su lugar. Miró a Clara, luego a sus hijos. Estaba equivocado. Clara no salvó esta casa fingiendo que el fuego nunca ocurrió. La salvó dejando que las cicatrices permanecieran e invitando a la gente a sentarse debajo de ellas. No salvó a mi familia reemplazando a nadie. Nos ayudó a decir el nombre que teníamos miedo de decir. Les enseñó a mis hijos que el dolor no los vuelve inconvenientes. Me enseñó a mí que el amor no es control, es presencia. Su voz vaciló. Emma tomó su mano. Él la sostuvo. Así que esta noche quiero decir en público lo que debería haber dicho en privado hace mucho. Clara, lo siento. Gracias por quedarte el tiempo suficiente para construir lo que mi orgullo casi destruyó. La sala quedó en silencio. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero le dio el mismo regalo que había dado a muchos otros. Permitió que la verdad permaneciera sin apresurarse a suavizarla. Luego dijo, disculpa aceptada, sigue presentándote. Risas y lágrimas recorrieron la habitación juntas. Víctor asintió. Lo haré. Después de la cena, llevaron farolillos afuera. El pueblo se había reunido más allá del porche, más personas de las que nadie esperaba. Algunos habían comido en la casa, algunos habían donado, otros solo habían oído hablar de ella y fueron porque la noche estaba despejada. Cada persona sostenía un pequeño farolillo con un nombre o una palabra pintada. El río reflejaba las luces en líneas temblorosas. Clara tocó la campana de bronce. Esta vez no hubo discurso. Una por una, las personas colocaron sus farolillos a lo largo del sendero de piedra que Isabel ya había construido años antes. Daniel, Ruth, Michael, Ana, valor, hogar, perdón, quédate. El camino brilló desde el porche hasta la verja del jardín, un río de luz de papel sobre un suelo que una vez había sido ceniza. Víctor colocó el farolillo de Isabel en el centro. Emma colocó uno que decía voz. Noah colocó uno que decía barriga valiente. Esto lo que hizo sonreír a todos. Eli colocó uno que decía la canción de papá. Clara colocó uno con una sola palabra. Suficiente. Víctor lo vio y entendió. Suficiente no significaba que el trabajo estuviera terminado o que el duelo hubiera acabado. Significaba que las personas allí presentes no tenían que ganarse el derecho a ser sostenidas. Sus ofrendas rotas eran suficientes. Sus voces temblorosas eran suficientes. Su presencia era suficiente. El pueblo lloró esa noche, no porque la historia fuera triste, aunque partes de ella lo eran. Lloró porque el edificio frente a ellos demostraba algo que habían olvidado. Un lugar podía arder, y aún así convertirse en refugio. Un hombre podía fallar, y aún así aprender a arrodillarse. Una niña podía quedar en silencio, y aún así encontrar su voz. Una mujer pobre podía ser despedida por un multimillonario, y aún así construir algo que el dinero de él, por sí solo, nunca habría podido crear. Tarde esa noche, después de que el último invitado se marchó, Víctor encontró a Clara en el comedor apagando velas. Las vigas ennegrecidas sostenían el resplandor de los farolillos como memoria. Emma y Noah dormían sobre cojines en la sala de escucha junto a Eli, agotados de alegría. Víctor ayudó a Clara a recoger tazas. «¿Alguna vez te preguntas», dijo él, «qué habría pasado si no te hubiera despedido?» Clara lo pensó. Tal vez la casa habría permanecido limpia y tus hijos habrían permanecido callados. Esa es una respuesta terrible. Es una respuesta honesta. Él asintió. Odio que tengas razón. Estás mejorando. Ahora lo odias con más educación. Él rió, y el sonido ya no lo sobresaltó. Lavaron las últimas tazas en un silencio cómodo. Afuera, el sendero de farolillos parpadeaba en el frío. Adentro, la habitación olía a sopa, cera, romero y humo de leña de un fuego seguro en la chimenea reconstruida. Cuando Víctor cargó a Noah hacia el coche, el niño despertó brevemente. «Papá», murmuró, «¿la casa Sparrow es nuestra?» Víctor miró hacia el porche, donde Clara estaba bajo el letrero hablando con Thomas. «No», dijo suavemente. «Y sí».
Noah frunció el ceño, somnoliento. Eso no tiene sentido. Las mejores cosas rara vez lo tienen al principio. Emma, medio dormida contra su hombro, susurró: «Pertenece a todos los que la necesitan». Víctor besó su cabello. Exactamente. En casa, la casa Harrington ya no se sentía como un museo. La cocina todavía conservaba rastros de harina de la mañana. Una planta de romero se inclinaba dramáticamente junto a la ventana. La fotografía de Isabel estaba sobre la encimera, no escondida en un despacho. Junto a ella había un pequeño farolillo de papel que Emma había pintado con 4 figuras de pie bajo un techo torcido: su madre, su padre, su hermano y Clara. Ellie había añadido una diminuta bufanda verde en una esquina. No había dibujado dientes de dragón en la parte inferior. Víctor dejó las llaves junto a la fotografía y escuchó. La casa producía ahora sonidos ordinarios: tuberías asentándose, niños respirando, la lluvia comenzando suavemente contra las ventanas. Antes, la lluvia significaba la noche en que lo perdió todo. Ahora también significaba sopa en la casa Sparrow, la nana de Clara, farolillos temblando pero sin apagarse. La memoria no había cambiado. Él sí. Fue a las habitaciones de los niños y se sentó entre sus camas hasta que ambos estuvieron completamente dormidos. No revisó el teléfono, no ensayó las reuniones del día siguiente, no planeó cómo mejorar el duelo, simplemente se quedó. En la quietud, dijo el nombre de Isabel una vez, no como disculpa, no como herida, sino como vela. Abajo, el farolillo de papel junto a la fotografía se movió ligeramente con el aire tibio de la ventilación. Su pequeña luz no habría impresionado a nadie que midiera el valor en torres o cuentas bancarias, pero para Víctor era más brillante que cualquier letrero de hotel que hubiera construido. Hay historias que la gente cuenta sobre la riqueza, sobre el poder, sobre los grandes gestos que cambian vidas, pero a veces una vida cambia porque una mujer de manos cansadas se arrodilla junto a un niño que llora y se niega a apresurar sus lágrimas. A veces una familia se salva no por un milagro, sino por sopa, farolillos, nombres honestos y alguien lo bastante valiente para quedarse en una habitación llena de dolor. A veces una posada quemada se convierte en el corazón de un pueblo, porque una persona ve refugio donde otra vez cenizas. Víctor Harrington había creído una vez que le había dado nada a Clarabel. Al final, la nada que arrojó se convirtió en el lugar donde sus hijos sanaron, donde el sueño de su esposa volvió a respirar, donde desconocidos encontraron calor, y donde él finalmente aprendió la única lección que ninguna fortuna había podido comprar. El amor no se prueba por lo que controlamos, se prueba por el lugar donde permanecemos cuando el control desaparece. Y en las noches en que las ventanas de la casa Sparrow brillaban sobre el río, todos en el pueblo sabían que algunas luces nacen no porque la oscuridad sea débil, sino porque alguien decide seguir encendiéndolas de todos modos. Años después, cuando la gente le preguntaba a Víctor cuándo empezó la verdadera reconstrucción, nunca mencionaba el contrato, el techo ni la noche en que el pueblo llenó el patio de farolillos. Hablaba de un momento más pequeño, hablaba de la mañana después de Navidad, cuando llegó temprano y encontró a Clara barriendo sola el porche. La nieve cubría la orilla del río, las ventanas de la cocina estaban empañadas y dentro de la sala de escucha un niño había dejado un farolillo sin terminar sobre la mesa. Víctor lo levantó y vio solo 3 palabras torcidas pintadas sobre el papel. «Por favor, quédate aquí». Clara miró el farolillo y dijo que toda persona que entraba en la casa en realidad pedía lo mismo, incluso cuando llegaba enojada, orgullosa, hambrienta, silenciosa o avergonzada. Víctor llevó esas palabras durante el resto de su vida. Las colocó en salas de juntas, no en paredes, sino dentro de decisiones. Las colocó en casa cada vez que Emma se quedaba callada o los miedos de Noah regresaban. Las colocó dentro de sí mismo cada vez que el viejo duelo intentaba volverlo frío. «Por favor, quédate aquí». No era una orden, era una oración. Y porque Clara había respondido a esa oración con trabajo, paciencia, sopa y luz, todo un pueblo aprendió también a responderla. Por eso la casa perduró, no como monumento a la tristeza, sino como prueba de que la bondad ordinaria, repetida en días difíciles, puede volverse más fuerte que la vergüenza, más ruidosa que el miedo y más cálida que cualquier fuego que el duelo alguna vez intentó robar. Y todos los que entraban sentían ese calor esperándolos con paciencia.